Nunca imaginé que esa noche marcaría el comienzo de mi caída. Lo recuerdo todo con una claridad insoportable. La tenue luz del pasillo. El olor a café frío en la mesa. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera advertirme de algo. Algo que tú, ingenua, nunca viste venir. Mi vida, hasta ese momento, parecía estable. Normal. Incluso tranquila. Trabajaba con mi padre en el negocio familiar en Valencia. Una empresa construida con sudor, orgullo y un carácter firme que siempre inspiraba respeto. El miedo. A veces, no sabía distinguir una cosa de otra. Mi hermano Luis era mi favorito. Todos lo sabíamos. Tenía esa facilidad para ser bueno con la gente, para manipular las situaciones a su favor, para hacerse la víctima cuando accedía. Yo. Siempre había sido el hombre responsable, el que más trabajaba, el que intentaba no causar problemas. Nunca pensé que esto se volvería en mi contra. Pero esta noche, todo cambió. Recibí una llamada de mi sacerdote. Su voz era seca, cortante, sin rastro de afecto. Ve al taller. Ahora. Tenemos que hablar. Mi corazón da un vuelco. No era la primera vez que mi sacerdote me llamaba así, pero ese tono, nunca lo había oído. Era duro. Irritado. Mezclado con algo que no sabía que era ira, decepción. Me puse la chaqueta, aunque mis hermanos eran descarados. Caminé bajo la lluvia con la sensación de que el mundo estaba a punto de derrumbarse bajo mis pies. Qué irónico. A veces se vuelve empíreo mucho antes de que uno comprenda que está dentro de ella. Al entrar al taller, lo primero que vi fue a Luis sentado frente a mi despacho sacerdotal. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos y las manos entrelazadas, como si temiera que una mala palabra lo destrozara. ¿Qué pasa?, pregunté. Luis no me miró. Ni siquiera intenté fingir. Mi sacerdote se levantó. Golpeó la mesa con la palma abierta. Un golpe seco. Un golpe que hoy me golpea en el pecho. Explícame esto, digo, señalando unos documentos que no veo bien. ¿Cómo te atreves? ¿Explicar qué? Susurró. No te hagas el inocente, escupió. Ya ves lo que hiciste. Sentí un vacío repentino. Una chispa dentro de mí empezó a crecer. Papá, no te preocupes por hablar. Luis respiró hondo. Un teatro perfecto. Una actuación digna de un premio. Luego dijo. No quería decirlo, pero no pude seguir hablando. Abrí los ojos con incredulidad. ¿Qué dices? Lo siento, hermano, murmuró sin sentirlo en absoluto. Mi padre golpeó la mesa otra vez. Traicionaste nuestra confianza. Traicionaste a tu familia. ¿Cómo le hiciste saber esto a tu hermano? Mi corazón corría, pero mi mente estaba completamente perdida. ¿Hacerle qué? Basta. Gritó. Basta de mentiras. Y entonces lo digo. La frase que me destruyó. A partir de este momento, no eres mi esposa. Intenté respirar, pero era como si alguien me hubiera agarrado el pecho con una mano invisible. ¿Qué? Lo oíste bien, continuó él. No quiero verlo aquí. No quiero escuchar. No quiero que vuelvas a esta empresa. Estás despedido. Quiero que te vayas de mi vida. Hoy mismo. Sentí que la sangre me abandonaba. Que el sudor desaparecería. Que yo, ya no era yo. Papá, por favor. Lárgate, digo sin mirar atrás. Luis lo siguió sin levantar la vista. Ni una lágrima. Ni un temblor. Nada. Solo silencio. Un dulce silencio. Salí del taller como un fantasma. La lluvia me empapaba la cara, pero no sabía si lloraba o si era el cielo el que lloraba por mí. No entendía nada. No sabía por qué. No sabía qué mentira había inventado Luis esta vez. Por eso mi padre se la creyó sin escucharme. Caminé sin rumbo durante horas. Las luces de Valencia parecían difusas, deformadas por la tormenta y por mi propio dolor. Al llegar a casa encuentras algo inesperado, un objeto viejo en el timbre. Una superficie amarillenta con los bordes deshilachados.
Y lo más extraño, la caligrafía. Ya lo sé. Han pasado más de 10 años. Era la letra de mi madre. Mi madre, que murió en un accidente que nunca me exigió demasiado. Demasiados silencios. Demasiadas zonas oscuras. Y una sensación constante de que este capítulo de la familia nunca se había contado del todo. Con hermanos temblorosos lo abrí. Dentro había una pequeña nota, escrita con fuerza, como si ya se supiera que el tiempo se agotaba. Hijito, cuando estés aquí, sabrás que tu vida se basa en un secreto que intentamos proteger, pero ahora te persigue. Sentí un frío escaldado que me cubrió la espalda como una serpiente fría. ¿Cuál es el secreto? ¿Intentaste protegerme? ¿De qué? Y sobre todo, ¿por qué apareció este mensaje justo esta noche? Justo cuando mi sacerdote me echó de su vida. Justo cuando Luis volvió a acosarme. Miré la nota una y otra vez. La doble. La abrí de nuevo. Me encontré sentado en las escaleras de la entrada como un niño perdido. Y entonces lo entendí. Mi vida nunca había sido realmente mía. Había algo enterrado en mi pasado. Algo grande. Algo peligroso. Algo de lo que mi madre intentó advertirme antes de morir. La lluvia seguía cayendo. La noche era fría. Pero dentro de mí, algo empezaba a despertar. Una premonición. Una sombra. Un viejo miedo. Y supe por primera vez en mi vida que necesitaba huir. Que necesitaba salir de esa casa. De esa ciudad. De esa mentira. Porque esa nota no era solo una advertencia. Fue un llamado. Un llamado a descubrir la verdad sobre mis orígenes. Una verdad que hasta entonces había sido cuidadosamente ocultada por todos a mi alrededor. Y algo me decía que esta verdad podría destruir mucho más que solo mi relación con mi padre. Podría destruir mi mundo entero. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete al canal y dime desde qué país o ciudad me escuchas. Contribuyes a mantener viva esta historia. Cuando salí de Valencia aquella mañana, solo llevaba en el bolsillo la nota de mi madre y un par de billetes arrugados. No tenía un plan. No tenía un destino. Pero tenía una amarga certeza, no pertenecía allí. El tren salió de Zaragoza a las 6 y a las 4. Me senté junto a la ventana, con la cabeza apoyada en el frío cristal. La ciudad se desvaneció al amanecer, que empezó a adquirir un color pálido, casi triste. Sentí que algo dentro de mí también se desvanecía. No lloré. Quizás lo era, pero la lluvia afuera dificultaba distinguirlo. Elegí Zaragoza porque mi madre, la hermana pequeña de mi madre, vivía allí. Una mujer reservada, siempre distante, siempre con una especie de reproche silencioso en la mirada. No estábamos cerca, pero era el único lugar al que podíamos ir. Cuando llegó su expresión lo dice todo. Vaya sorpresa, murmuró como si la sorpresa no fuera precisamente buena. Llevé mi mochila al pequeño piso del barrio de San José. Era un edificio antiguo con paredes que parecían guardar secretos. Me mostró la habitación donde dormiría, una habitación estrecha, con una cama individual y un armario que crujía al abrirlo. Podrías quedarte unos días, dije cruzando los brazos. Pero eres alcalde. Tendrás que buscarte la vida. Asentí. Ni siquiera tenía fuerzas para discutir. Esas primeras noches fueron extrañas. Había un silencio incómodo en la casa. Un silencio denso como si las paredes susurraran historias que no debía oír. Caminé descalzo por el campo al amanecer, murmurando palabras que no entendía. Intenté dormir, pero me importó no repetir la frase de la nota. Tu vida se basa en un secreto. Esa frase me siguió como una sombra. Conseguí un trabajo temporal descargando cajas en un almacén. No durará mucho. Tenía la cabeza en otra parte. Mi corazón estaba hecho pedazos. Y mis hermanos no paraban de parlotear cada vez que recordaba el llanto de mi sacerdote. Ya no eres mi hijo. Una tarde, mientras caminaba por la avenida Cesáreo Alierta, pasé frente a una pequeña panadería. El olor de la sartén me invadió recientemente con una sensación inesperada. Una sensación cálida, casi humana. ¿Puedes encontrarme bien?
Escuché una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una joven con un pantalón blanco manchado de harina. Tenía ojos claros, una mirada dulce y la sonrisa triste de alguien que también había perdido algo importante en su vida. Sí, creo que sí, mentí. Pareces como si no hubieras dormido en semanas, respondió con una sinceridad desarmante. Y tenía razón. Me sentía como un cuerpo vacío. Un contenedor sin nombre. Ella extiende la mano. Yo soy Clara. Yo te llamo, y dudé por un instante, te llamo Marco. No sé por qué uso mi nombre real. Quizás porque en ese momento él era el único que me quedaba. Clara me ofreció un trabajo en la panadería, ayudando con los repartos y la limpieza. Era un trabajo pobre, pero valía la pena. Y sobre todo, era una oportunidad para recuperar algo normal. Aceptado. Los días empezaron a transcurrir con más paz. Al menos en apariencia. Clara siempre estaba dispuesta a escuchar sin hacer demasiadas preguntas. Pero yo también tenía una capacidad bastante inquietante para ver más de mis silencios. No tienes que decírmelo, dije un día mientras preparábamos las barras de pan. Pero a veces cargar con toda esa tierra pesa demasiado. No respondí. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Y mientras estabas allí, en casa de mi tía Inés, empezó a suceder algo cada vez más extraño. Ella hablaba sola. No casualmente. Hablo de una forma que me perturba. A veces se encerraba en la cocina, apagaba las luces y susurraba frases entrecortadas. Ese niño nunca tuve que conocerlo. La primera vez pensé que era mi imaginación. Pero una mañana lo oí con claridad. Me acerqué a la puerta entreabierta y la vi sentada a la mesa, con las manos temerosas y los ojos muy abiertos. No debería guardar esa caja, decía. No deberías tenerla guardada. Si la encuentras, todo acabará mal. Sentí una quemadura en la espalda. ¿Una caja? ¿Tiene algo que ver conmigo? Manténme callado conteniendo la respiración. Se levantó de repente como si hubiera sentido mi presencia. Tuve que esconderme detrás de la pared. Al día siguiente, mientras iba al mercado, buscó en la parte de atrás. Un espacio pequeño, lleno de pulpos y objetos olvidados, juguetes viejos, fotografías amarillas, mantas, cartas, maletas, y entonces lo vi. Una caja está envuelta en un papel azul. La misma descripción que escuchas en los susurros de mi tía. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí que mis hermanos sudaban. Acaricia el pañuelo. Era suave, pero tenía un aroma familiar, un aroma que me transportaba a la infancia. Un olor a hogar. Abrí la caja con cuidado. Dentro había documentos antiguos. Recortes de periódicos. Certificados médicos. Fotografías. Y algo que me paralizó por completo. Una foto de mi madre, sosteniendo a un bebé. Pero ese bebé no era yo. El cierre inverso tampoco coincidió con mi nacimiento. Me quedé sin aliento. Hojeé las páginas. Mis dedos temblaban. Y entonces lo encontré. Un disco viejo. Amarillento. Con mi nombre. Mi nombre tachado con tinta negra. Abajo, escrito a mano, apareció otro nombre. Alonso. Sentí que el mundo se me venía encima. Busco una explicación racional. Algo que me ayude a recuperarme. Algo que me diga que estoy malinterpretando la situación. Pero entonces vi otra página. Una carta arrugada, escrita a mano. No pude evitarlo. Era la única manera de salvarlo. Habría podido perdonarme por un día, pero si excedía la verdad, lo perderíamos todo. M. Mi madre. La mujer que creía que era mi madre. Me quedé mirando el documento durante muchos minutos sin entenderlo. ¿Quién era Alonso? ¿Por qué aparecía mi nombre después? ¿Por qué mi madre dijo sálvenlo? ¿Puedo salvar a alguien? ¿A mí? ¿A este bebé? ¿A los dos? Las piezas no encajaban. O quizá. Y no querías ver la imagen completa. Terminé cerrando la caja de ponche. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Deja todo como está.
Me volví a poner el pañuelo azul. Y me senté en la cama sintiendo que mi vida se derramaba como agua entre mis dedos. Necesitas respuestas. Necesitas entender. Necesitaba saber quién era ese bebé. ¿Quién era Alonso? ¿Y por qué aparecía mi nombre en él como un reemplazo? Pero había algo que me asustó aún más. Sí, mi vida entra. Mi identidad entra. Fue el resultado de un intercambio. Un intercambio realizado dentro de la propia familia. Se me encogió el estómago. Casi se me para el corazón. La duda finalmente se convirtió en una certeza silenciosa. Mi vida era una mentira. Y la persona que podía explicármelo todo, llevaba años enterrada. O tal vez ni siquiera eso era cierto. Y fue en ese momento que escuché la puerta principal. Marco, me llamó mi tía con voz tensa. ¿Estás en casa? Demasiado rápido. Demasiado nervioso. Como si supiera que había encontrado algo. Me levanté lentamente. Y sentí por primera vez que no estaba segura en esa casa. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu comentario contándome de dónde viene esta historia. Gracias por seguirme. Nunca imaginé que las verdades pudieran arder más que el incendio que destruyó mi casa, pero terminó. Ese día comprendí que el fuego solo consume lo material. Las verdades, sin embargo, consumen la vida entera. Después de hablar con mi abuela, regresé al pequeño apartamento que me habían asignado por un tiempo, hasta que todo se resolviera. Encendí la luz. La habitación seguía con ese olor a humedad, mezclado con pintura vieja y recuerdos que ya no existían. Me senté en la cama, mirando hacia afuera. Sentía el cuerpo pesado, como si cada palabra de mi abuela se hubiera convertido en una piedra que le oprimía el pecho. Lo escribí para salvarte, me dijo. Pero si estas cartas existían, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de advertencias podría necesitar un niño? ¿Quién era realmente Rafael? ¿Por qué le tenía tanto miedo? Respira hondo. Abrí el celular y volví a mirar la foto de la carta que me había enseñado mi abuela. Había una frase que se repetía constantemente. Cuida a María. No tiene por qué estar sola con él. ¿Con él? ¿Con quién? Rafael. Mi exnovio. El que juraba ser bueno. El hombre que estuvo enamorado hasta que me dijo que solo era un espejismo. Mis manos temblaban. Había un recuerdo enterrado, atrapado en algún rincón de mi mente, que no quería mirar. Pero ese día, la verdad empezó a revelarse. Al día siguiente regreso a la vieja casa. Los bomberos no están. Solo siento los restos ennegrecidos, como los restos carbonizados de lo que una vez fue mi vida. Camino con cuidado, escuchando el clamor de la madera rota abajo. La cocina se había derrumbado por completo. En la sala, la pared donde se guardaban las fotos familiares se había reducido a un mosaico irregular de escenas y metal retorcido. Pero lo que buscaba era algo más profundo. Mi vivienda. La puerta se había derretido parcialmente. Empujó los restos y un intenso olor a humedad antigua me golpeó la cara. Salir al espacio con los ojos llorosos, no por dolor ni humor, sino por el peso de aceptar que nada volverá a ser igual. Mis cuadernos, mis libros, mi cama, mis dibujos, todo estaba vacío. Reuní y sin saber por qué comencé a remover los escombros con las manos. Buscaba algo, pero no sabía qué. Hasta que vi un fragmento que me detuvo en seco. Una caja de metal, ennegrecida pero intacta. La reconocí. Era la caja donde mi madre guardaba sus papeles más importantes. La saqué temblando. El metal estaba caliente como si acabara de exhalar fuego. Levántame, me lleva lejos y me siento sobre el acero. Respira hondo antes de abrirlo. Dentro había escenas, pero también documentos que sorprendentemente habían sobrevivido parcialmente. Había cartas. Fotografías. Y en un sobre grueso, sellado con el nombre de mi madre escrito a mano. Pero lo que me congeló y me hizo enloquecer no desapareció. Era una alfombra con el título. Caso R. García Confidencial. R. García. Rafael García. Mi exnovio. Me encontré mirando la alfombra como si fuera una serpiente a punto de morderme.
Sabías que Rafael tenía problemas de conducta de joven. Lo decía de la misma manera cada vez que quería hacerle daño a la víctima. Tuve un pasado difícil, María, fuiste lo mejor que me pasó. Pero nunca imaginé que existían archivos oficiales al respecto. Mis dedos parloteaban tanto que me costó un poco abrir la alfombra. Y cuando se hace vieja, lo primero que encuentras es una foto. Una foto de Rafael, más joven, con una mirada fría, perdida, a menudo vacía. Debajo se cierra. Y luego, una descripción. Incidente grabado. Agresión. Amenaza. Comportamiento obsesivo. La sangre se me heló. Pasé las hojas cada vez más rápido. Seguimiento psicológico obligatorio. Conducta manipuladora. Tendencia a controlar las relaciones interpersonales. Cierra los ojos. No quería creerlo. No quería aceptar que el hombre que me había amado, hubiera llegado a este pasado. Pero en mi mente quien revivió mi vida después de la tragedia, comenzó a descubrir cosas que antes había ignorado. A veces reviso mi teléfono por preocupación. Comentarios sutiles para alejarme de mis amigos. Lo culpable que me sentía si quería tiempo para mí. La forma en que siempre sabía dónde estaba, incluso si lo decía. Confundí vigilancia con amor. Confundí control con cuidado. Confundí manipulación con protección. Mi madre lo sabía. Por eso le escribí cartas a mi abuela. Por eso tenía miedo. Por eso quería advertirte. Y entonces lo entendí todo. Mi madre en el suelo quería protegerme. Yo estaba tratando de escapar. Huir de Rafael. Huir de lo que era capaz de hacer. Lloré. Lloré como si el dolor quisiera irse a mis corazones. Lloré hasta que me dolió la garganta. Pero algo dentro de mí también se encendió. No un fuego de destrucción. Un fuego de claridad. Me levanté del suelo con la caja entre los brazos. Ese día comprendí que el incendio no había sido un accidente. Que algo más oscuro se escondía detrás. Y que mi renacimiento no fue casualidad. Fue una advertencia. Una segunda oportunidad para ver lo que no había visto antes. Para escapar, esta vez con los ojos abiertos. Caminé hacia la calle todavía con una luz encendida, pero con un pensamiento grabado en mi mente. Necesito saberlo todo. Cueste lo que cueste. Y así comencé mi búsqueda. En el suelo de mi pasado, la campana de la verdad que me había estado oculta durante años. Una verdad que cuanto más me acercaba, más peligrosa se volvía. Porque alguien no quería que lo encontraras. Sí, alguien. Siempre estoy cerca. Muy cerca. Demasiado cerca. No sé si alguna vez has sentido que alguien te observa incluso estando solo. No es miedo, es intuición. Una corriente fría que te toca la columna y te advierte, no estás tan seguro como crees. Eso fue exactamente lo que sentí en los días siguientes. Había descubierto la alfombra de Rafael. Sabía que mi madre había intentado protegerme. Sabía que el incendio no era tan simple como un simple accidente doméstico. Pero aún me faltaban piezas. Y esas cosas eran las más peligrosas. A partir de ese momento me di cuenta de cosas que antes había ignorado. Mi celular se apagó solo. Mi correo tenía entradas que no tenía abiertas. Y sobre todo, cada vez que salía del apartamento temporal, tenía la sensación de que alguien caminaba detrás de mí, siempre a la misma distancia, siempre con pasos suaves. Pero cada vez que me daba la vuelta no veía a nadie. Me repetí 1000 veces que era paranoia. Que era estrés. Que estás exagerando. Hasta que deje de ser paranoico y se vuelva seguro. Decidí volver a casa de mi abuela. Llevaba conmigo la caja metálica, un cuaderno nuevo para tomar notas y una lista de preguntas que parecía multiplicarse cada hora. Abrió la puerta antes de que la tocara. Sabía que lo venderías, me digo con esa voz que siempre le da medicina al alma. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Ella te lo dirá. Puse la caja en la mesa. Abuela, dije temblando antes de continuar. Necesito que me lo cuentes todo. Absolutamente todo. Me miró con los ojos más cansados que jamás había visto.
En ese momento comprendí que llevaba años guardando estos secretos, sola, en silencio, para protegerme. Tu madre estaba asustada, dijo. Tenía miedo de que Rafael te contara lo que había hecho con otros antes. Tenía un historial, serios problemas. Tu madre lo sabía. Ella. Vi cosas. Cosas que eras demasiado pequeña para entender. ¿Qué clase de cosas? Pregunto, aunque una parte de mí preferiría no saberlo. Suspiró, tardó un rato como si el recuerdo la quemara. Obsesión, manipulación, violencia. Tu madre lo denunció una vez, cuando eras pequeño. Pero él sabía cómo engañar a las autoridades. Mostraba un rostro dulce y perfecto. Hizo creer a todos que era incapaz de llorar a su madre. Pero tu madre sabía lo que había detrás. Por eso perdió su alma. Por eso cambié mi número, mi trabajo, mis amigos. Todo para que no los volviera a encontrar. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Entonces, ¿Rafael me recogió durante años? Mi abuela bajó la mirada. Nunca dejó de hacerlo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero, abuela. Te conocí a los 16 años. Pensé que era casualidad. Que te conocí por casualidad en el instituto. No fue casualidad, María, la interrumpió con voz firme. Él te encontró. Me quedé y ceda. Te seguí durante meses, continuó. Busqué dónde estudiabas, quiénes eran tus amigos, tu horario. Me acerqué a ti como si fuera un desconocido, pero lo sabía todo sobre tu vida. Tuve que agarrarme a la mesa para no caerme. Mi vida entera se basó en una mentira. Nunca me conoció. Me da asco. ¿Y mi madre? Preguntó. ¿Sabía que me había encontrado? Sí, respondí en voz baja. Y estaba desesperada. Por eso me escribía tantas cartas. Por eso insistí en que no estarías a solas con él. Pero tú estabas enamorada. Y tu madre no quería que la odiaras. Un enorme desnudo se formó en mi garganta. ¿Crees que tienes algo que ver con el incendio? Mi abusador no respondió. Pero tu silencio lo dice todo. Salí de casa con un peso insoportable en el pecho. Caminé lentamente por las estrechas calles del barrio. El aire frío me cortaba las mejillas, pero simplemente lo sentía. Lo único que resonaba en mi mente era una frase. Nunca dejo de buscarte. Me detuvo frente a una rampa. Mi reflejo se veía diferente. Había algo en mis ojos, una mezcla de ira, miedo y dolor. Necesito respuestas. Y solo había una persona capaz de dármelas. Rafael. No quería verlo. No quería escucharlo. Pero si quería entender por qué mi madre estaba tan asustada, tenía que enfrentarlo. Respira profundamente, coge el móvil y marca tu número. A los pocos segundos de disputar. Como si estuvieras esperando mi llamada. María, su voz cálida, demasiado cálida. Sabía que me ibas a llamar. Necesito hablar contigo, dijo sin dudarlo. Hubo un silencio breve. Claro, ¿dónde estás? En la plaza central, mentí. No voy a decidir mi ubicación exacta. Le diste demasiado control. Voy para allá, respondí y regresé antes de poder decir nada más. Me quedé quieto. Paralizado. Fue convocado sin saber si tenía fuerzas para afrontar lo que venía. Espero en un banco mirando a mi alrededor. La plaza estaba llena de gente. Niños corriendo, parejas charlando, ancianos paseando con sus perros. Todo parecía tan normal. Tan contrario a lo que sentía por dentro. Y entonces lo vi. Rafael caminó hacia mí con esa sonrisa falsa que antes me parecía encantadora. Ahora, me resultaba inquietante. Se sentó a mi lado. Me miré como si tuviera derecho a hacerlo. María, te ves hermosa, susurró. Ese simple comentario me produce náuseas. Necesito respuestas, dice. No quiero que me las digas. Arquearon una ceja, fan. ¿Respuestas sobre qué? Saca la alfombra de mi mochila. Tu sonrisa desapareció. Sobre esto. Me miró fijamente. Su expresión cambió.
Yo no era el joven cariñoso. Era algo más. Algo frío. Algo que me recordó la foto que encontré en la alfombra. ¿Qué te digo? Preguntó. No importa, respondí. Quiero la verdad. Rafael me acercó la cara al ojo. Demasiada incertidumbre. Sentí su respiración. María, susurró. Si sabes que es lo mejor para ti, dejarás de buscar respuestas. Una fría escaldadura me recorrió lo más profundo. ¿Es una amenaza? Pregunta. Sonreí. No es esa dulce sonrisa que usabas para manipularme. Una sonrisa distintiva. Una sonrisa que decía. Sí, no me importa si te separas. Me levanté de golpe. Se acabó, Rafael. No quiero volver a verte nunca más. Da un paso atrás. Y ese es un paso delante de mí. María, digo en voz baja. Sabes perfectamente que no puedes escaparte de mí. Quise responder. Quise gritar. Pero mi cuerpo se paralizó al oírlo decir. No después de lo que pasó, esa noche. Mi corazón se detuvo. ¿Qué noche? Balbucea. Rafael sonrió disfrutando de mi confusión, de mi miedo, de mi vulnerabilidad. Y digo algo. Algo que lo cambió todo. Algo que me hace entender por qué mi madre estaba tan asustada. ¿Por qué había cartas? ¿Por qué había secretos? Algo que me desgarró por dentro. La noche del incendio, María, yo estaba allí. Cuando Rafael pronunció esas palabras, la noche del incendio, María, yo estaba allí, sentí como si una mano invisible me oprimiera el corazón. Por un instante no pude moverme. Ni respirar. La plaza seguía con su bullicio habitual, risas de niños, conversaciones, el sonido de una moto en casa, pero para mí, todo quedó en silencio. Un silencio tan denso que a menudo resultaba doloroso. Me encontré mirándolo intentando encontrar algún rastro de humanidad en su rostro. Algún grito. Algo que me hace pensar que tal vez había una explicación diferente. Algo que no fuera tan siniestro. Pero no. Lo único que vivía en sus ojos era una fría satisfacción, como si hubiera estado esperando durante años para volverse así, roto, temeroso, vulnerable. ¿Qué hiciste esta noche? Logré murmurar, aunque mi voz era apenas un susurro. Rafael inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando cuánto decidir. No hay tiempo para hacer daño, respondí. Lo que quiero es protegerte. Esa palabra. Protégete. Qué irónico. Qué cinismo. Sentí una necesidad visceral de soltarme, de correr, pero sentía las piernas clavadas en el suelo. Permanecí en silencio, no por valentía, sino porque mi cuerpo estaba en shock. ¿Qué quieres decidir con esto? Pregunta. Sonrió como si explicara algo obvio. Tu madre quería alejarse de mí. Siempre quise separarnos. Pero tú me quieres, María. Lo sabías. Y esa noche solo quería hablar con ella. Convencerla de que había dejado de manipularte. Pero, me puse nervioso. Empecé a gritar. Fue un accidente. ¿Qué fue un accidente? Pregunté sintiendo cómo la sangre abandonaba mi cara. El incendio, respondí con naturalidad, como si hablara del tiempo. No quería que se descontrolara. Solo quería que dejara de interferir entre nosotros. Pero ella estaba fuera de sí. Mis piernas finalmente reaccionaron y dieron pasos hacia atrás. Estuviste allí, susurro con la voz entrecortada. Lo viste todo y no te perdiste nada. Está en el negocio. No lo confirmé. Simplemente me observó en silencio. Y en ese silencio comprendí todo. La razón del miedo de mi madre. La razón de las cartas. La razón del cambio de ciudad, de amigos, de vida. La razón del incendio. La razón por la que nunca volvió a ser lo mismo. Rafael era la sombra que nos había perseguido durante años. Y yo. Había caído en sus brazos sin saberlo. Dimedia regresa y camina sin mirar atrás. Sentí que si lo veía un instante más, me destrozaría para siempre. Rafael no me siguió. No me llames. Solo logré escapar de una frase que aún me persigue.
Te darás cuenta que no eres nada. Atrapé tus ojos. Y seguí caminando. Porque por primera vez en mi vida comprendí que tenía que elegirme. Pasé la noche en casa de mi abuela. No pude dormir. Me conmovieron las manos, las piernas, el alma. Cada vez que cerraba los ojos veía fuego. Oí gritos que desconocía si eran grabaciones reales o distorsionadas. Sentí la presencia de Rafael en cada rincón del país. Pero había tomado una decisión. No iba a vivir años. No más silencio. No más miedo. Cuando amaneció, mi abuela me encontró sentada en la cocina, mirando la misma temperatura fría que había estado allí durante horas. María, hija, susurró mientras se sentaba a mi lado. Dime qué pasó. Lo contiene todo. Absolutamente todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa, una campana de alivio. Como si ella también estuviera esperando que saliera la verdad. Tu madre intentó protegerte, digo, acariciando mi mano. Pero nada puede salvarte de algo que ni siquiera sabes que existe. Ahora lo sabes. Ahora puedes liberarte. ¿Liberarme cómo? Pregunto con algo desnudo en la garganta. Mi abuela respiró hondo. Perdonándote. No por lo que te perdiste, sino por lo que no supiste. Fue la primera vez en muchos meses que rompí a llorar sin intentar contenerme. Porque tenía razón. Había vivido torturándome. Por haber amado a un hombre equivocado. Por no escuchar a mi madre. Por no haber visto las señales. Por creer que el incendio fue culpa mía. Por todo lo que cargo sin comprenderlo. Pero no fue mi culpa. Fui una de las peores víctimas de su manipulación. Los días siguientes fueron duros. Muy duros. Pero era mi corazón. Busqué ayuda profesional. Recuperó el contacto con amigos que había abandonado mientras estaba con él. Reorganizo mi vida, mis horarios, mis emociones. Me dediqué a reconstruirme pieza por pieza. No fue un proceso rápido. Buen ni lineal. Hubo noches en las que se despertaba sudando, pensando que Rafael estaba en la misma habitación. Días en los que la culpa regresaba como un gran saludo. Momentos en los que dudé de mi memoria, de mi fuerza, de mi valor. Pero siempre volvía a una frase que mi madre me repetía cuando era niña. La verdad no te destruye, hija. Libérate. Y ella tenía razón. Porque cuanto más aceptaba lo sucedido, menos poder tenía Rafael sobre mí. Un mes después decidí algo importante. Volver al lugar del incendio. Fui sola. Tengo miedo. Con temblores. Con dolor. Pero fui. El edificio estaba vacío y llevaba años en venta. Las paredes negras aún conservaban el olor a humus. El país donde mi madre me abrazó seguía allí, silencioso, inclinado, heredado. Entra en el espacio. Cada paso era un recuerdo. Cada habitación, un trocito de mi infancia. Hasta llegar a la habitación, la fuente del fuego. Me encontré en medio del lugar donde mi vida cambió para siempre. Y hablé. No a Rafael. No a mi abusador. En el pasado. Hablé con mi madre. Perdóname, susurro. Porque no lo entendiste. Por haber confiado en él. Por haberte dejado solo cuando lo necesitabas más de lo que yo creo en ti. Perdóname por ser una niña. Entonces ocurrió algo mágico. No se oye ninguna voz. No sentí ningún toque. No vi ningún espíritu. Pero algo dentro de mí se desprendió. Un desnudo invisible que me había apretado el pecho durante años, finalmente desapareció. Y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar. Hoy al contaros esta historia, me contáis algo que antes no veía. No necesitas vengarte de mí. No había necesidad de destruir a Rafael. No necesitas pedirme perdón. Lo único que necesitabas era dejarte ir. Libera el miedo. Deja ir la culpa. Deja ir la necesidad de comprenderlo todo. Deja ir la versión de mí mismo que creía ser. Porque aunque perdí mi casa, mi madre y mi paz, recupero algo infinitamente más valioso. Mi libertad. Y nadie nunca se rendirá.
Gracias por escucharme. Gracias por no dejarme solo en esta confesión. Si esta historia te llega al corazón, te invito a suscribirte, dejar un me gusta y contarme desde qué parte del mundo me escuchas. Así apoyas, le das sentido a este canal y mantienes vivas historias como la mía.